Déjame besar a mi esposa Raquel. No tan rápido, amigo. Será en la oscuridad de tu carpa. Imaginar trabajar 7 años completos bajo un sol abrasador, soportando unas heladas nocturnas terribles. Buf, sí, sí. Un desgaste físico enorme. Exacto. Y todo esto, digamos, movido únicamente por el amor hacia una persona, para luego despertar la mañana después de la boda y descubrir que en la oscuridad la persona que está a tu lado es la equivocada. Vaya despertar, ¿verdad? Desde luego. Pues Génesis 29 nos lanza directamente a esta historia épica de huidas, de engaños y de corazones absolutamente rotos en la tierra de Padán Aram. Entramos en materia de inmediato. En esta inmersión profunda de la escuela estudiamos Biblia. ¿Y qué inmersión nos espera hoy? Así es, porque la Biblia dice verdades que transforman el alma, y hoy el objetivo para nuestros estudiantes y pescadores de hombres es desgranar cómo Dios obra incluso en medio de las familias más disfuncionales y complicadas que podamos imaginar. Y fíjate que es vital que la audiencia entienda que este relato no es un simple cuento con moraleja para la escuela dominical, ¿eh? Claro, no se queda en la superficie. Para nada. Si se analiza con detenimiento, se trata de un estudio psicológico profundo, casi clínico, te diría, sobre la ansiedad humana. La meta de este análisis de hoy es examinar meticulosamente cómo las decisiones que se toman desde una desesperación profunda cambian destinos enteros. Decisiones tomadas por ese deseo incontrolable de tener el control absoluto de una situación, ¿no? Exacto, exacto. No es solo historia antigua, es la radiografía pura y dura de la impaciencia humana. Pues para entender esa impaciencia hay que situar un poco la escena. La poderosa palabra del Señor nos dice, enseña, que Jacob llega finalmente a la tierra del Oriente tras un viaje larguísimo. Un viaje agotador, sí. Pero a ver, un momento, ¿de qué viene huyendo Jacob exactamente? Porque no está dando un paseo turístico precisamente. No, que va. Viene huyendo de su propia familia, traumatizado, con una sentencia de muerte sobre su cabeza. Claro, porque su hermano Esaú quiere acabar con él tras el robo de la bendición paterna. Así que el hombre llega exhausto y lleno de temor. Y en ese estado, a la distancia, ve un pozo en campo abierto. Hay 3 rebaños esperando, pero nota un detalle verdaderamente crucial. Una piedra inmensa, ¿verdad? Eso es. Una piedra extraordinariamente pesada que tapa la boca de ese pozo. Y la costumbre local exigía, esperar a que llegaran todos los pastores para moverla en equipo. Sin embargo, Jacob ve llegar a su prima Raquel con las ovejas de su tío Labán y de repente ignora toda norma. Va directo al pozo, aparta él solo esa enorme piedra y le da de beber al rebaño. Es una demostración de fuerza bruta increíble. Totalmente. A ver, mover esa piedra él solo es como un inversor en pánico en la bolsa de valores. Buena comparación. Es que está tan aterrorizado de perder la oportunidad de su vida que de repente liquida todos los protocolos de seguridad por pura adrenalina, saltándose semáforos en rojo. Sí, no es solo fuerza física, es una ansiedad feroz nacida del miedo a perder el control. Ok, lo podemos entender, El hombre estaba desesperado por encajar en ese lugar, pero saltarse las normas de toda una comunidad tiene un trasfondo muy oscuro. Pues ese trasfondo oscuro es precisamente el mecanismo de la supervivencia convertido en pánico. A ver, para comprender el pragmatismo de Jacob frente a la tradición local, se debe entender bien la economía del Antiguo Oriente. Claro, el agua era oro. Exacto. El agua no era un simple líquido para refrescarse, era el recurso más valioso para la supervivencia de tribus enteras. Ese pozo era, en la práctica, una auténtica caja fuerte de agua. Y la piedra sería la combinación de la caja fuerte, por así decirlo. Efectivamente, la piedra pesada no estaba ahí solo para evitar que cayera arena o animales al fondo, sino que funcionaba como un seguro social que forzaba la cooperación de la comunidad. Al requerir la fuerza de varios hombres, nadie, absolutamente nadie, podía monopolizar el recurso. Ya. Pero Jacob llega con la tremenda carga emocional de haber perdido su hogar y, al moverla solo, muestra una necesidad de control desmesurada. Él tiene un único objetivo ahí, que es conectar con Raquel.
asegurar su lugar en esta nueva tierra antes de que su oscuro pasado lo alcance, y no está dispuesto a esperar el ritmo de nadie. Esa misma impaciencia que le hace mover la piedra en un segundo es la que el miedo refleja en sus ojos. Y creo que esto nos abre la puerta a un tema central para nuestros estudiantes y pescadores de hombres que siguen fielmente cada detalle de la enseñanza. Sí, es un momento perfecto para plantearlo. Queremos abrir la reflexión aquí mismo. Dejamos un breve silencio para que la audiencia participe. Y la pregunta es muy directa. ¿Por qué la gente está ansiosa? Es una pregunta profunda. Dejamos unos instantes, pues si se analizan las respuestas de la audiencia, queda clarísimo que la ansiedad es un motor silencioso pero verdaderamente devastador. Exacto. Esas respuestas se conectan directamente con la psicología de nuestros protagonistas, ¿eh? La ansiedad surge por la necesidad de un control absoluto, como el que veremos a continuación en la vida de Labán. Un hombre muy calculador. Surge también por el miedo paralizante al futuro y la prisa por asegurar resultados artificiales, que es exactamente lo que empuja a Jacob a actuar con esa fuerza desmedida en el pozo que comentábamos. Y no olvidemos el tercer factor. Claro, surge por la necesidad constante de aprobación y afecto, que será sin duda alguna la gran tragedia en la vida de Lea. Totalmente de acuerdo. Es que las motivaciones humanas no han cambiado a lo largo de los milenios, y es fascinante ver cómo el Señor permite que estos procesos salgan a la luz para darnos una lección. Así es. Bueno, la historia avanza. Sí. Esa misma impaciencia que Jacob demuestra en el pozo es la que su tío Labán, un hombre, como decíamos, extremadamente calculador, huele a kilómetros de distancia. Los hombres desesperados son presa fácil de toda la vida. Desde luego, Labán acoge a Jacob. Y al mes de estar trabajando, Labán me pide astutamente a Jacob que ponga precio a su salario. Jacob, que está perdidamente enamorado, ofrece trabajar 7 años completos para casarse con Raquel, la hija menor. Y ahí el texto relata una frase hermosísima, Dice que esos 7 años le parecieron unos pocos días por el inmenso amor que le tenía. Precioso, sí. Pasa el tiempo y llega por fin el tan esperado momento, el gran banquete de bodas. Y aquí, atención, sucede lo impensado. Labán, aprovechando la oscuridad, no le entrega a Raquel, sino a la hermana mayor, a Lea. El gran engaño. A la mañana siguiente, Jacob despierta, la luz del sol entra en la tienda y descubre el pastel. Pero aquí tengo que detenerme porque de verdad cuesta procesarlo intelectualmente. A ver, es lógico que cueste. Es que, ¿cómo es humanamente posible pasar toda la noche de bodas con alguien en la misma cama y no darse cuenta de que es la persona equivocada? Dios mío. Ya, desde nuestra perspectiva actual, resulta chocante. Es que parece un fallo argumental o no sé, un nivel de ingenuidad incomprensible. ¿Realmente esto pudo pasar así en la vida real? Es una reacción absolutamente lógica cuestionarlo desde una perspectiva contemporánea, Hoy en día basta con pulsar un interruptor para encender una lámpara y solucionar el misterio en un solo segundo. Claro, enciendes la luz del móvil y listo. Exacto. Pero el Padre Eterno nos ha dejado este relato en un contexto histórico y cultural muy específico, que debemos desgranar con precisión para entender su veracidad. A ver, explícanos ese contexto. Pues para empezar, no estamos hablando de habitaciones iluminadas. Hablamos de tiendas de pastores nómadas tejidas con un pelo de cabra negro. Ah, el pelo de cabra negro. Sí, un material que absorbía absolutamente toda la luz. Además, en la noche no se encendía fuego por costumbre nupcial, por lo que la oscuridad en el interior era total, casi palpable. De acuerdo. Pero el tacto, la voz, me sigue pareciendo una locura completa que no la reconociera. Pues ahí entran en juego los estrictos protocolos del Antiguo Oriente. Los velos nupciales en aquella cultura no eran piezas de encaje transparente, ligeras, como las de las bodas modernas. Ya imagino, serían muy distintos. Eran tejidos extremadamente gruesos, pesados y opacos, que cubrían a la novia por completo. Además, la costumbre exigía un silencio absoluto por parte de la novia durante la noche de bodas. Un silencio como símbolo de sumisión, supongo. Exactamente, como símbolo de sumisión y modestia ante su nuevo esposo. Y, finalmente, no se pueden omitir los fuertes efectos del vino tras un inmenso banquete de celebración. Claro, que en esas culturas antiguas duraban muchísimo. Duraba horas e incluso días enteros, culminando a menudo en un estado de profunda embriaguez y agotamiento para los hombres de la familia. Si sumamos el cansancio físico acumulado de 7 años trabajando en el campo, la celebración excesiva, la oscuridad densa, el velo opaco y ese silencio sepulcral, es una barbaridad.
El engaño orquestado por Labán fue sencillamente una obra de ingeniería psicológica milimétrica. Labán sabía exactamente cómo cegar a Jacob. Visto de esa forma, el escenario estaba preparado para una trampa ineludible. Labán usó todas las costumbres de la época y la propia ansiedad de Jacob a su favor. Todo calculado al milímetro por un manipulador, sí. Y todo esto surge de la mente de un manipulador calculador. Nuestros estudiantes y valientes pescadores de hombres deben prestar mucha atención a esto. Llevamos esto a una segunda interrogante profunda para quien nos escucha atentamente. Vamos con esa pregunta. Damos un momento para pensar. ¿Qué hace la gente cuando está ansiosa? Dejamos el espacio para escuchar esas respuestas reales. Al observar las dinámicas humanas que vivimos a diario, vemos que la ansiedad nunca, jamás, se queda quieta. No, siempre está empujando. Siempre empuja a actuar de maneras extremas y muy a menudo destructivas. Y el texto bíblico lo ilustra a la perfección, a través de los 4 personajes involucrados. La ansiedad lleva a la manipulación calculadora y sin escrúpulos. Como es el clarísimo caso de Labán. Exacto. Labán, al ver en Jacob al mejor trabajador de rebaños que ha tenido en su vida, entra en pánico ante la idea de perderlo y diseña este engaño monumental para retener su mano de obra. Por otro lado, lleva a la desesperación irracional. Que es lo que vemos en el grito de agonía de Jacob al descubrir la terrible trampa. También lleva a la impotencia total. Ese sería el trágico papel silenciado de Raquel, ¿verdad? Sí. Raquel, reducida a ser un simple peón en el tablero de ajedrez económico de su propio padre. Y tristemente lleva a una búsqueda destructiva de amor. Que es el destino amargo de Lea, usada como un simple objeto, una moneda de cambio para asegurar la firma de un contrato laboral. Tristísimo. Y aquí es donde quiero frenar de nuevo, porque este punto en particular siempre me ha generado muchísimo ruido, Siempre se ha enseñado, en muchísimas partes, que la historia continúa así. A ver. Jacob trabajó 7 años. Fue engañado cruelmente en la noche de bodas y entonces Labán lo castigó exigiéndole trabajar otros 7 años completos de agonía, esperando desde lejos a Raquel para poder por fin casarse con ella. 14 años después de haber llegado. Ajá. El famoso relato de los 14 años. Sí, se habla de 14 años de espera romántica casi como una epopeya intocable. Espera un momento, ¿me estás diciendo que todo eso es un mito de la cultura popular? Pues sí. ¿Pero cómo justifica el relato ese contrato blindado, entonces? Ese es precisamente uno de los mayores mitos que se han perpetuado históricamente sobre este pasaje. Se ha romantizado un sufrimiento de 14 años continuos, antes del segundo matrimonio. ¿Y no fue así? Para nada. Si se analiza el texto original, el escritor bíblico relata algo muy diferente y que muestra un nivel de astucia corporativa por parte de Labán muchísimo más oscuro y profundo. ¡Qué intrigante! Cuando Jacob reclama enfurecido por el engaño a la mañana siguiente, Labán no le dice que trabaje otros 7 años en soledad y luego le dará a Raquel. Le pide que cumpla la semana nupcial de esta. ¡Sabiamente! Porque las costumbres locales exigían exactamente 7 días ininterrumpidos de celebración para validar un matrimonio. Exacto, exacto. Labán le está diciendo, mira, mantén las apariencias, celebra los 7 días de fiesta pública por el matrimonio con Lea, sonríe ante los invitados para no causar un escándalo social que arruine mi prestigio en la ciudad. Qué sangre fría la de Labán. Muchísima. Y le promete que terminada esa sola semana de fiesta, le entregará también a Raquel, pero a cambio del firme compromiso legal de que Jacob trabaje para él otros 7 años adicionales. O sea que Jacob recibe a Raquel en su tienda apenas una semana después de haberse casado con Lea. Así es. Luego, viviendo bajo el mismo techo con ambas esposas simultáneamente y lidiando con ese inmenso caos familiar de rivalidad, cumple sus otros 7 años de servicio para pagar el precio por Raquel. Increíble. No hubo 14 años de mirar de lejos al amor de su vida. Hubo una semana de tensión máxima y luego un contrato laboral completamente blindado. Es un giro impresionante, la verdad. Destruye totalmente la imagen poética de la espera paciente que teníamos en la cabeza. ¿Ya ves? Y al mismo tiempo revela una ironía que te corta la respiración. Fíjate bien en la simetría de la justicia. A ver, cuenta. Jacob, el hombre que años atrás engañó a su anciano y ciego padre en la oscuridad de una tienda, usando pieles de cabra en sus brazos para simular ser su hermano mayor Esaú y robar así una bendición incalculable. Sí, el engaño a Isaac. Pues ahora ese mismo hombre es engañado en la oscuridad absoluta de una tienda nupcial,
recibiendo a la hermana mayor en lugar de la menor, usando el silencio y la oscuridad como cómplices. El engañador supremo fue engañado con sus propias armas. Tremendo. Cosechó exactamente lo que sembró en su juventud. Es una asimetría kármica perfecta en el peso de las consecuencias de sus actos, ¿eh? El engaño perpetrado con el hermano mayor se refleja, como en un espejo, en el engaño sufrido con la hermana mayor. Todo vuelve. La ceguera física de su padre Isaac se refleja en la ceguera circunstancial de Jacob en la oscuridad de la tienda. Pero bueno, como se ha mencionado, toda esta gran maquinaria de engaño, manipulación y ansiedad por tener el control siempre, indefectiblemente deja víctimas inocentes aplastadas en el camino. Siempre pagan los más vulnerables. Y aquí es donde el relato hace un giro verdaderamente magistral para enfocarse en el eslabón más débil, la víctima colateral de toda esta trama familiar de poder y deseo. Y la atención se centra de lleno en la figura de Lea, porque hay que imaginar por un momento la psicología torturada de esta mujer. Un sufrimiento constante, claro. Es la hermana mayor, es la esposa legal de este hombre ante toda la sociedad, pero vive arrinconada, menospreciada, vive mendigando constantemente y en silencio el amor de un esposo que, francamente, no la quiere y que pasa sus noches en la tienda de al lado con su propia hermana menor. Es un nivel de rechazo insoportable para cualquiera. Insoportable. Pero Dios nos dice que al ver que Lea no era amada, que era literalmente aborrecida, intervino de forma directa en la matriz de la historia. Así es. Le concedió una fertilidad asombrosa, mientras que Raquel, la esposa inmensamente amada y deseada por Jacob, era estéril. ¡Qué milagro ver cómo el Señor equilibra la balanza de la vida e interviene directamente por la persona que ha sido humillada, desechada y apartada por la crueldad de las preferencias humanas! Totalmente. Y el análisis de la psicología de Lea durante esta etapa de maternidad es verdaderamente desgarrador y profundamente humano, ¿eh? A ver, explícanos un poco más de eso. Vemos en ella lo que en comportamiento se llama la falacia del costo hundido, pero llevada al extremo emocional más agudo posible. ¿Cómo funciona esa falacia en su caso? Esta falacia ocurre cuando la mente humana convence a la persona de seguir invirtiendo tiempo, lágrimas o esfuerzo en algo que fundamentalmente no funciona, solo porque ya ha invertido demasiado antes y no quiere admitir la derrota. Claro, él no quiere rendirse aunque duela. Lea empieza a utilizar la maternidad, que recordemos en esa cultura era el pilar absoluto de la honra y el estatus de una mujer. La usa como una moneda de cambio desesperada para intentar comprar el afecto de Jacob. Se aferraba a sus hijos para ganar a su marido. Si se estudian detenidamente los nombres que ella les pone a sus primeros hijos, se descubre el mecanismo de su dolor. No son simples nombres tradicionales, son auténticos gritos de auxilio emocional. ¡Qué duro, de verdad! Cada nacimiento es un intento autoconvencido por cambiar una realidad relacional que ella no puede controlar. Ella se dice a sí misma que con este esfuerzo extra, con este nuevo hijo, la dinámica de rechazo por fin cambiará, y él la mirará. Pues fíjate, para recordar este doloroso patrón de esperanza frustrada con total claridad, existe un recurso mnemotécnico excelente que aportó un estudiante de la clase. Así, cuéntalo, que es muy útil. Es ideal para que nuestros pescadores de hombres, que estudian a fondo, puedan memorizarlo fácilmente. Es el acrónimo RUSLEJU. RUSLEJU. Exacto. RUSLEJU. Representa el orden exacto y el significado de los primeros hijos de Lea y Jacob. El primer hijo es Rubén, que significa «El Señor ha visto mi aflicción, ahora mi esposo me amará». Ahí vemos su primera esperanza. El segundo es Simeón, porque el Señor oyó que no era amada. El tercero es Leví, declarando «Esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, porque ya le he dado 3 hijos varones». Es un patrón clarísimo. Con estos 3 primeros nacimientos, Lea está completamente atrapada en un ciclo tóxico, desgastándose tratando de cambiar el corazón de hielo de Jacob, buscando inútilmente su identidad en la mirada de un hombre terrenal. Pero entonces llega el nacimiento del cuarto hijo. Y aquí ocurre el gran punto de inflexión de toda la historia. El momento donde la falacia por fin se rompe. El nacimiento de Judá. Exacto. El nacimiento de Judá, que completa las letras J y U de nuestro acrónimo, marca un cambio radical en la mente, el corazón y la perspectiva de Lea. Cuando nace Judá, ella suelta de golpe la pesada carga de sus expectativas falidas. Ya era hora, pobre mujer. Ella deja de mirar hacia la tienda de Jacob buscando aprobación, deja de mendigar validación externa y declara algo inmensamente poderoso que transforma su destino para siempre. Dice,
ahora alabaré al Señor. ¡Qué declaración tan fuerte! Es que el nombre Judá significa literalmente alabanza. En ese instante preciso de revelación, ella suelta la necesidad de control. Deja de depender de la validación de un hombre imperfecto que no sabe valorarla. Y es cuando encuentra su verdadera identidad. Encuentra su valor absoluto y su propósito inamovible en una relación directa con su Creador, conectándose de lleno con un plan verdaderamente divino. Majestuoso. Es la liberación total de un alma cautiva. Cuando ella decide decir alabaré al Señor, se baja para siempre de esa rueda interminable de ansiedad, de manipulación y de rechazo. Rompe el ciclo por completo. Señor mío. ¿Cuántas veces el ser humano se encuentra exactamente en esa misma posición, desgastando la vida entera, esperando que alguien más, que una pareja, que un familiar, que la sociedad en general apruebe su existencia, mendigando ansiosamente el valor que únicamente se puede encontrar mirando hacia la eternidad? Es una trampa muy común. Y para dimensionar esto adecuadamente se debe comprender la inmensa implicación a largo plazo de este cambio de perspectiva. Porque la historia de Lea no termina ahí, claro. De esa mujer que fue trágicamente rechazada. De esa esposa que nunca fue el primer plato de nadie. Y específicamente de ese cuarto hijo, Judá. El hijo de la alabanza. Ese hijo nacido no de la necesidad, sino de la alabanza y la rendición absoluta a la voluntad soberana. De ahí nacería el linaje más crucial de toda la humanidad. De la tribu de Judá vendrían reyes, vendría el rey David y eventualmente vendría el linaje redentor que cambiaría la historia espiritual del universo entero. Es que es alucinante cómo cambian las cosas. Dios usó el dolor más profundo y el rechazo de Lea para tejer un propósito inquebrantable que alteraría el tejido del tiempo. Y esto nos deja con una reflexión inquietante que debe resonar fuertemente en todos nosotros antes de terminar. ¿Cuál es esa reflexión? Si el engaño cruel y calculador de Labán no hubiera forzado a Jacob a casarse con Lea en aquella tienda oscura en medio de la noche, la tribu de Judá sencillamente nunca habría existido. A veces, la mayor trampa de nuestra vida, esa que parece destruirnos, termina siendo la arquitectura perfecta de nuestro mayor propósito. Es una verdad que confronta y transforma a la vez, demostrando que ninguna lágrima es en vano. Y esto nos lleva a la recta final de nuestra inmersión profunda. Nuestros estudiantes tienen una pregunta más para llevar todo este vasto conocimiento a la práctica diaria de la fe. Vamos con esa pregunta. Dejamos un tiempo para que respondan. ¿Qué deberíamos hacer cuando estamos ansiosos? Dejamos el espacio. Escuchar cómo tantas vidas se enfrentan a esta misma batalla invisible nos revela la inmensa urgencia de aplicar esta historia de hace miles de años a nuestra realidad presente. Pues la respuesta definitiva que extraemos de la transformación de Lea es clara y contundente. Dejar de mirar lo que nos falta y comenzar a adorar a Dios por lo que ya tenemos. Maravilloso. Para que esto no se quede solo en conocimiento intelectual pasajero, invitamos a la audiencia a participar activamente, plasmando esta verdad en la vida real. Ilustren este gran principio en los comentarios para inspirar a otros. Sí, que participen. Recomendamos empezar sus mensajes escritos exactamente de esta manera. Conozco una persona que estaba ansiosa por y agreguen situaciones reales. Hay muchísimos ejemplos hoy en día. Por ejemplo, ansiosa por conseguir un ascenso, ansiosa por encontrar pareja a su edad, ansiosa por el futuro económico de su familia. Amplíen las opciones, sean creativos y reales para dar muchas más ideas y perspectivas a todo nuestro público. Es fundamental que entre todos se edifique la comunidad. Se recuerda a todos nuestros estudiantes que dejar ese mensaje en los comentarios equivale oficialmente a registrar su asistencia y a presentar su tarea escrita de esta sesión de aprendizaje, y se motiva fuertemente a nuestros valientes pescadores de hombres a compartir este contenido masivamente en sus redes. Para que llegue a todo el mundo. Para que esta enseñanza transformadora alcance a todos aquellos corazones que hoy están llenos de ansiedad y necesitan escucharla urgentemente, de parte de Dios. La ansiedad te hace correr detrás de lo que no tienes, pero la adoración te hace descansar en lo que Dios ya te dio. En pantalla hay un recuadro con el nombre Cofre de los Tesoros. Aquí están todos los capítulos disponibles.